Bien, vamos a considerar Deuteronomio capítulo 6, verso 4, San Juan capítulo 17, a partir del verso 11, y San Juan 1:11. Traigo más citas, les decía, pero se las voy mencionando para presentarles una idea. Creo que lo he hecho aquí y he preguntado, pero Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es hoy por hoy sigue siendo una de las oraciones más importantes en la cultura del pueblo de Dios, en la cultura de los judíos, hoy judíos, llamados hoy judíos. Se le llama el Shema, es como le llaman ellos a esa oración. Es la oración más importante que tengo entendido que es de las más importantes. Es como empiezan una oración, es parte de lo que son el Shema. Hay algunas historias que se cuentan de cuando los niños que sobrevivieron al Holocausto en la Segunda Guerra Mundial crecieron y entre niños no sabían identificar cuáles niños eran judíos, cuáles niños eran italianos, cuáles niños eran alemanes, eran niños. Y los judíos andaban buscando recuperar a sus hijos. Entonces, pues, para reconocerlos, pues estaba complicado. Y una de las historias que se cuenta es que llegó un rabino y le dijo: espérame, vamos a esperar a que sea de noche. Y el momento de irse a dormir, el momento que en esos orfelinatos, en esas casas hogares, estaban todos los niños, llegaba el rabino ya al anochecer. Se paraba y repetía esta oración. Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios es, Jehová uno es. Y al repetir esa oración, solamente esa oración, los niños, mamá, porque todos los días, dentro de esa cultura, todos los días, es la oración con la que las madres llevaban a dormir a sus hijos. Era desde recién nacidos. Entonces, son historias que se cuentan, que era la oración. Entonces, era una manera de recordar quién eres. Y era una forma. Entonces, al escuchar esa oración, es algo que les transmite. Nuestro Dios uno es. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Habla de la unidad. Una unidad que me conmueve porque de pronto no ha sido del todo entendida. El ser uno, la definición de ser uno es una propiedad de lo que es uno, es lo que no se puede dividir. Lo que es uno no se puede dividir. Dios nos ha animado a que construyamos matrimonios que no se puedan dividir. Que entiendas que no se puede. Si yo quisiera, yo no puedo arrancar mi dedo. Tengo la fuerza, Tenemos la fuerza para arrancar nuestro dedo. Tenemos la fuerza para arrancarnos un ojo. Sí podemos, pero no lo vamos a hacer porque es uno. Es uno. El dedo soy yo. Desde una perspectiva legal, si yo tomara un arma, perdón por un ejemplo tan drástico, pero si yo tomara un arma y yo disparara contra alguien, van a venir y me van a procesar a mí. O es que yo no fui, yo no lo maté, fue mi dedo. No, espérame, tu dedo eres tú. Este eres tú eres tú. Yo no puedo desentenderme. Yo no puedo firmar un documento y luego decir, pues yo no lo firmé, lo firmó mi mano que les paga. No, tu mano eres tú, eres uno, somos uno. Si alguno de mis hijos comete un accidente, pero es menor de edad, entonces van contra mí, yo soy el responsable. Pero si es mayor de edad, ya no. ¿Por qué? Porque ya nos separamos, porque ya no somos uno, porque ya no es parte de lo que soy. En ese momento nos entendemos. Nuestro Dios uno es. Y el concepto de unidad es hacer uno y volverse indivisible. Yo no me puedo dividir. Bueno, sí me pueden dividir. Alguien pudiera venir y amputarme y entonces me dividió. Bueno, va contra la naturaleza y puedes encontrar la forma de dividirme y puedes encontrar la forma, pero me vas a matar, vas a acabar conmigo. O al menos voy a dejar de ser yo, al menos como fui concebido. Nuestro Dios uno es. Nuestro Dios uno es. Y nosotros somos uno. Y en el matrimonio somos uno. Y se espera por quién, se espera por Dios.
que como iglesia seamos uno, que como unidad seamos uno, que como familia seamos uno. Me he parado en diferentes grupos y hago esto y les pregunto, ¿cuántos dedos ves? Y la respuesta es 1. ¿Cuántos dedos ves? 1. ¿Cuántos dedos ves? 1. No es cierto. Tú estás viendo 5 dedos porque hay 5 dedos delante de ti. Pero por alguna razón dividimos. Porque está en nosotros el dividir. Pero el dividir no es algo que Dios haya puesto en nosotros. Dios no puso en nosotros la disposición a dividir. Dios puso en nosotros la disposición a unir, a ser uno. ¿Cuántos somos? Bueno, 1, 2, 3, 4. No somos 5, somos 1. Bueno, y en la casa no somos 5, somos 1. Somos una familia. Y en la iglesia y en la comunidad no somos 1. Bueno, el norte, el sur, siempre la dividir. Dice la expresión, oye Jehová Israel, nuestro Dios uno es. Y ahí empieza. Ahí empieza. Cuando llega el Señor Jesús llega y dice, yo y el Padre somos uno. Cuando pensamos en por qué Jesús fue a la cruz, ¿a qué vino Jesús? A morir. No, Jesús no vino a morir. Era parte de lo que hizo, pero no vino específicamente. Si así fuera, desde recién nacido pudo haber muerto. Herodes buscó matarlo. Herodes buscó acabar con su vida, bien pudo haber muerto ahí. No, Jesús no vino solamente a morir. Cuando pensamos en Jesús, ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál es el motivo legal por el cual mataron al Señor Jesús? Pues el motivo legal tiene que ver con la ley de los judíos. Los romanos no. Cuando llevan al Señor Jesús ante Pilato, Pilato dice, yo no encuentro delito en él. De acuerdo a la legislación, al gobierno romano, no había una ley que justificara el llevarlo a la muerte. Él no era un asesino, él no era un ladrón, él no era un secuestrador, él no era un extorsionador, él no hay un delito para llevarlo a la muerte. Los judíos dicen, no, sí hay un delito. ¿Cuál es el delito por el cual Jesús es encontrado culpable? Hacerse uno con Dios. En los evangelios, se los leo, en San Juan capítulo 10, verso 22, dice que en algún momento yo y el Padre uno mismo somos. Dice en el verso 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No soportaban la idea de que alguien dijera, yo soy hijo de Dios, yo soy uno con Dios. No, nuestro Dios uno es, nuestro Dios uno es, nuestro Dios uno es. Pero en esa percepción de nuestro Dios uno es, lo habían puesto muy alto, muy arriba, y se habían distanciado. Nuestro Dios no es alejarse de nosotros, es hacernos uno con Él. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Jesús vino y dice, hey, yo y el Padre somos uno solo. No lo soportaron. No lo llevan a la cruz porque haya hecho milagros. No lo llevan a la cruz porque haya sanado a un leproso, porque haya devuelto la vista a un ciego. No lo llevan a la cruz por eso. No lo llevan a la cruz por haber enseñado en la sinagoga. Lo llevan a la cruz por hacerse uno con Dios. En San Juan, les repito, capítulo 10, verso 22, dice, yo y el Padre uno somos, y a partir de lo querían apedrear. No soportaban la idea de que alguien dijera, yo soy hijo de Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué? Porque el ser uno con Dios, y aquí es la parte complicada, el ser uno con Dios, ¿en qué te convierte? En Dios. Y no. Aquí me voy a caminar un terreno un poquito complicado. Pero sustentado, por eso lo digo, sustentado en la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, yo y el Padre uno mismo somos, entonces te atreves a decir que tú eres Dios. Y no lo soportan y quieren apedrearlo. Y la libran, ¿no? Te interrumpo tantito. Sí, claro. ¿Cuál era la percepción que tenían y que tienen los judíos de que quién es el Mesías o cómo debe de venir? Actualmente lo siguen esperando. Sí, pero que va a venir ¿cómo? No saben que va a venir, pero no lo aceptan como hombre. En figura de hombre, en figura de... Siguen esperándolo, no lo ven. A Jesús lo ven como un profeta más, no como el Hijo de Dios. Pero no tienen tampoco idea de cómo va a venir. Clara no. Tampoco. Hasta donde tengo entendido no. Saben que va a venir, pero lo siguen esperando desde las nubes, desde los cielos, pero no de la manera en la que se presentó. Lo subestimaron. En el mismo San Juan, vienes, si tú eres uno con Dios, entonces tú eres Dios. Y no lo soportan. Jesús les dice en el verso 34, yo les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses son. Dios en algún momento les llamó dioses a sus hijos, a su pueblo. Dice, Dios les llama dioses, Dios nos llama dioses.
aquí es donde digo, se vuelve complicado. Pero yo soy Luna. ¿Por qué soy Luna? Porque soy hijo de Luna. Entonces, Luna eres. ¿Por qué? Pues porque eres mi hijo. Ahí donde nos va a caer algo, y nos va a caer, y de pronto es, dioses son, Jesús les dice, y ellos no lo soportan. Espérame, yo soy uno con Dios, y yo soy Dios, pero no nada más yo, también ustedes, no lo soportan, ¿sí? No lo soportan. Dice que procuraban matarlo. San Juan capítulo 5, verso 17, dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, mi Padre, o sea, Él le llama a Dios Padre, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque se atrevía a decir que Dios era su Padre. Y eso era motivo de enardecerse y de molestarse. Y repito, buscaban matarle. Cuando está delante de Pilato, Pilato dice, yo no encuentro delito en él, y lo devuelve. Jesús anda como pelota, perdónenme la expresión, pero va con los judíos, y luego va con Herodes, y luego va con los romanos, y no encontraban un motivo. Estaban buscando una coyuntura legal para procesarlo. Ya lo tenían, pero ya detenido, no sabían por qué juzgarlo. Traían testigos falsos, y pues todos se desdecían. Y al final, ¿por qué procede? ¿Sí? Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el final. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? A él aquí, ahora mismo, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Es reo de muerte. Ese fue el momento en el cual encontraron una coyuntura legal. Oye, Jehová, nuestro Dios uno es. Y no soportaban que alguien se hiciera hijo de Dios, porque hacerse hijo de Dios era hacerse Dios mismo. Y no lo soportaron. Y por ese motivo fue llevado a la cruz, y por ese motivo es crucificado. Por hacerse hijo de Dios. La historia no termina ahí. San Juan capítulo 17, justo antes de ir a la cruz, el Señor Jesús construye una oración. El Señor Jesús expresa su deseo. Por eso le dije, Jesús no vino a morir. ¿A qué vino el Señor Jesús? Bueno, a enseñarnos, por supuesto. A modelar la palabra de Dios, por supuesto. A demostrar que se puede vivir conforme a la ley de Dios, por supuesto. La primer mensaje de Jesús, el primer milagro son las bodas. Sí, pero el primer mensaje de Jesús es, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a acercarnos al Padre. Jesús vino a conciliarnos con el Padre. Jesús vino a hacernos uno con Dios. San Juan capítulo 17, verso 11, una oración que el Señor construye. Les leo un pasaje, dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos, sus discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Primer punto, que seamos uno. Pero yo soy católico, pero yo soy evangélico, pero yo soy protestante, pero yo soy anglicano, pero yo soy metodista, las que quieras mencionar, más las que se sumen esta semana. Pero yo soy Leones, pero yo soy Rotario, pero yo soy. Cada que decimos yo soy, no somos uno. Bueno, él es mi papá, yo soy el hijo, pero él es mi nieto, bueno, él es mi hermano. Esos títulos, esas etiquetas, nos dividen. Que una cosa es identificarnos, pero en ocasiones tienen que ver con divisiones. Pero yo soy del PRI, yo soy del PAN, yo soy del PRD, yo soy... Pues, estamos buscando lo mismo, ¿no? El bienestar de la ciudad. Bueno, pero yo vivo allá, Jesús dice, en esa oración, Jesús le pide al Padre que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre son uno. No termine la oración, 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
El deseo de nuestro Señor Jesús es que seamos uno con nosotros, pero más importante, que seamos uno con Él. Que seamos uno. Y aquí es donde debe caer la responsabilidad. San Juan capítulo 1, verso 11, les dije el pasaje. A lo suyo vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hecho hijo de Dios. Ese deseo de ser hijo de Dios nos lleva a ser uno con Él. Esa acción de ser hijo de Dios es: hey, tú eres Dios. Y no es para jactancia, no es para arrogancia, es para humildad, es para tomar conciencia de lo que somos. Mi mamá me decía: ahí ten cuidado con lo que haces, porque donde tú vas, tú me representas. Tienes que cuidar el nombre de la familia. Decían los papás de antes, hoy a veces se repite menos. Ten cuidado, porque a donde tú vas me representas. A donde nosotros vamos representamos a Dios. Y entonces debemos tomar el lugar que nos corresponde con toda reverencia. Vienen días bonitos, vienen días de festividad, viene esa cena del 24, viene esa cena del 31, y debemos ocupar el lugar, no para erguirnos como autoridad, no, pero para erguirnos como: hey, soy... Dios le dice a Moisés: cuando tú vayas con Faraón, cuando tú vayas y hables con él, tú eres Dios. Porque tú llevas mis palabras y porque tú me representas. Y yo te he constituido Dios para Faraón. Cuando tú vas con tu familia, tú eres la representación de Dios en este momento. ¿Y por qué Dios se va a fijar en mí? No sé. La expresión de María, una ejemplar mujer, dice: has mirado la bajeza de tu sierva. Porque María no se considera digna. Seguramente lo era, por supuesto que lo era. Dios no lo hubiera escogido si no lo era. Pero ella no se crece. Ella se mantiene humilde. Y a veces perdemos de vista que nosotros también debemos mantenernos humildes. Pero no perder de vista tampoco: hey, eres Dios. Si eres hijo de Dios, eres Dios. Si eres hijo de Luna, eres Luna. Si eres hijo de López, eres López. Si eres hijo de Dios, eres Dios. Y es para tomar conciencia de la oportunidad que tenemos de transmitir un mensaje. Para tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de hacer las cosas bien. Bien, en todo momento. Hoy Israel, nuestro Dios uno es. Ese mensaje no era para que se desentendieran de Dios y dijeran: bueno, Dios es uno y nosotros somos otro. No. Era para que hiciéramos unidad con Él, indivisible. Cuando algo es uno, es indivisible. Cuando somos uno con Dios, somos indivisibles. No perdemos la salvación, no perdemos la relación con Dios. No la perdemos. O no debiéramos perderla. El Señor Jesús construye esa oración deseando que el pueblo que de alguna manera se enemistó con Dios, el pueblo que dejó de ser uno con Dios, vuelva a ser uno. Vuelva a ser uno. Jesús dice: hey, tú, el Padre y yo somos uno mismo. Cuando ustedes sean uno mismo, entonces podrán hacer uno con nosotros. Cuando nosotros emprendamos a ser uno, cuando tu deuda sean mis deudas, cuando tu hambre sea mi hambre, cuando tu dolor sea mi dolor. Porque ¿qué sucede? Que cuando alguien padece, no es lo mismo sentir compasión que sentir lástima. Cuando alguien padece es lástima. Lástima es: me duele tu situación, yo no quiero estar en tu situación. Eso es lástima. Compasión es padecer contigo. Me duele tu situación, pero voy a sentir lo mismo que tú. Voy a padecer lo mismo que tú. Me duele tu deuda, no quiero tenerla. Me duele tu deuda y voy a tener la deuda contigo. ¿Qué necesitas para salir de ahí? Me duele tu necesidad, me duele que estés padeciendo con tu esposo y con tus hijos. Me duele, qué bueno que yo no estoy padeciendo con mi esposo y con mis hijos. Eso es lástima. Compasión es: voy a dolerme contigo, es hacerme uno contigo. Y cuando nos hacemos uno con Dios. Y dicho con toda reverencia y con todo cuidado, nos hacemos Dios. Y entonces Dios se manifiesta. Y entonces la gloria de Dios sucede. Y entonces los milagros y las maravillas de Dios son. ¿Por qué? Porque Dios se hace presente. Por eso dijo: donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque es tan difícil en ocasiones que nos hagamos uno con alguien más. Porque tiene que ver con la humildad, porque tiene que ver con el reconocimiento, porque tiene que ver con hacer tuya tu necesidad, hacerla mía. Tiene que ver con que tus éxitos sean mis éxitos. A alguien le va bien y pues ya se olvidó.
Le fue bien en la empresa, en el negocio, empezó a prosperar y se olvidó de los suyos, se olvidó de los necesitados porque está muy ocupado disfrutando y administrando. Dejó de ser uno. Alguien le va mal y pues se alejó porque dejó de ser uno. Se fue tras la mujer ajena y pues la dejamos irse y todo tiene la división. En la creación éramos uno. En la creación, el Edén, éramos uno con Dios. Hasta que entró la serpiente y nos hizo creer que no éramos uno con Dios. Jesús viene a hacernos uno con Dios. Jesús viene a hacernos uno con nuestra familia. No es mi esposa y yo, es uno mismo somos. Mis hijos y yo, no, uno mismo somos. Mi yerno, ella es mi yerna, ella es mi nuero, ella, no, es mí, es nuestra hija, es nuestro hijo, es nuestro nieto. Antiguamente a los nietos le decían al papá, a los abuelos no les decían abuelos, le decían mamá, le decían papá. Luego le empezaron a decir mamá grande y papá grande. O sea, ya. Y luego le empezaron a decir abuelo. Y ahora a veces algunos hasta le hablan por su nombre. Pero eso no proviene de Dios. El distanciamiento, el alejamiento no proviene de Dios. No proviene de Dios. Es hacernos uno. Jesús vino a hacernos uno con Dios. Jesús vino a hacernos hijos. Claro que luego dijimos cristianos. Eso no, Jesús no vino a ser cristianos. Ese es un título que se nos puso, ahí viene en el Nuevo Testamento, es una etiqueta que se nos agregó y nos gustó y nos la colocamos. Jesús no vino a ser ni cristiano, ni católico, ni presbiteriano, ni metodistas. Jesús vino a hacernos hijos y vino a hacernos uno. No es Dios y sus hijos, es sus hijos siendo uno con Él. Es la expresión. Nuestro Dios uno es y nosotros somos uno con Él. Y nosotros, con toda reverencia, con todo respeto, con toda humildad y con todo agradecimiento, somos Dios. Cuando nos hacemos uno con Él, mi dedo soy yo, y mi dedo no hace lo que quiere, mi dedo hace lo que yo necesito. Cuando somos uno con Dios, entonces somos Dios y no hacemos lo que queremos. Si mi dedo empieza a hacer lo que quiere, significa que está enfermo. Y significa que yo tengo una situación y el doctor puede llegar al momento que lo tenga que arrancar porque no está dispuesto a ser uno. Y entonces surge una amputación. Pero no es lo que Dios quiere. Le dejo un pasaje, pues solamente son muchos los que sostienen esta tesis, pero hay uno solo. Buen día. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hubiéramos vivido 2000 años atrás, por eso ocurrió la persecución, porque ves el libro de los Hechos, en los Hechos hay persecución y los querían matar. ¿Por qué? Porque primero era uno diciendo que era hijo de Dios y haciéndose Dios, y luego eran 12, bueno 11, y luego eran muchísimos más, y surge esa persecución y Pablo los perseguía porque ¿cómo se atreven estos a hacerse hijos de Dios? Se están haciendo Dios mismos. Y en esa persecución pues fueron perdiendo fuerza y con el tiempo, cada que yo pregunto ¿quién es santo? No, yo no. ¿Quién es perfecto? No, yo no. ¿Quién es hijo de Dios? No, yo no. Porque nos vemos como nos ve el mundo, pero necesitamos vernos como Dios nos ve. Mi hija se siente fea. Tiene 14 años y se siente fea. Le digo, Mariana, necesitas verte como yo te veo. Yo te veo como la mujer más hermosa que se ha parado delante de mí. Nosotros nos vemos imperfectos porque no nos vemos como Dios nos ve. Y necesitamos permitirnos vernos como Dios nos ve, como lo más hermoso que Él ha hecho, como la creación más hermosa. Y que si hay algo que no está bien en nosotros, no es la creación, son nuestras obras. Y nuestras obras tienen solución. Nuestras malas obras tienen solución. Acercarnos, en medida que nos acerquemos a Dios, en medida que nos hagamos uno con Dios, aún nuestras obras serán perfectas. Aún nuestras obras serán perfectas. Porque todas nuestras obras serán resultado de lo que Dios inspira. Pero tenemos que hacernos uno con Dios. Tenemos como responsabilidad que ser uno con Dios. Oye Jehová, nuestro Dios uno es. Oye Israel, oye pueblo, nuestro Dios uno es. Y nosotros somos uno. Porque al venir Jesús
al reconciliarnos y al hacernos hijos, nos hizo uno. De tal manera que salimos de hey, yo soy Dios. Con cuidado. No para soberbia. ¿Cuál fue el error? Que algunos se sintieron Dios, adórenme. No. Ni Jesús permitió eso. Ni Jesús, no. Cuando se inclinaba, Jesús los canalizaba. Jesús no venía por la gloria. Jesús venía para acercarnos a Dios. Entonces no es para, yo soy Dios. No, espérame, no, por favor, nunca. Es para tomar conciencia y responsabilidad. Donde yo voy, es para que me dé miedo. De verdad, yo soy Dios. Yo soy Dios, yo no me puedo meter con una mujer ajena, yo soy Dios. Pablo dice, hey, el que se mete con una mujer es como si el espíritu se estuviera metiendo. No, ten cuidado. Yo no puedo robar, yo no puedo mentir porque yo soy Dios. No es una carga, porque Dios no pone cargas. Al contrario, es para tomar conciencia y empezar a conducirnos puntualmente. ¿Qué necesitamos? Fe, acrecienta la fe. ¿Qué necesitamos? Cercanía de Dios. En medida que nos vayamos haciendo uno con Dios, en medida que nos hagamos uno con Dios, surgirá un nuevo obrar, una nueva manera de hacer las cosas, una manera correcta. De manera que cuando tú eres uno con Dios y tú abrazas a tu hijo, no lo estás abrazando tú, no tú solamente, lo está abrazando Dios, porque eres uno con Dios. Oye, Israel, nuestro Dios, uno es. Y le faltaría agregar, y nosotros somos uno en Él. Ya lo dejo para reflexión y construcción, y que Dios les confirme. Hacemos una oración por esto y bendecimos los elementos.